tal, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, lo de experto es un poco ampuloso. Vamos a tratar de conversar un poco, pero queda demasiado grande el calificativo. Que estás siendo un experto aquí, porque nosotros somos, bueno, ya te hemos dicho, no sabemos mucho sobre Costa Rica, sabemos lo mínimo, Brian Ruiz, Keylor Navas, Campbell, bueno, pero hay que saber qué le espera a España y qué le espera a Costa Rica en el Mundial. Y para eso estás aquí, para dar una masterclass. Así que, bueno, sensaciones de Costa Rica para empezar antes del Mundial. Bien, yo creo que todo se divide en un momento parteaguas, que es con la llegada de Suárez a la conducción técnica. Costa Rica desde Rusia, en el inicio del proceso, naufragó por un muy bajo rendimiento. Pasaron dos entrenadores como Matosas y Ronald González. Matosas uruguayo, Ronald González costarricense. Y no encontraba el rumbo, no encontraba el recambio, no encontraba los resultados. Bueno, a partir de la llegada de Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano, todo eso cambió. Al principio en la Copa Oro del 2021, cuando aterrizó él al país, eh, todavía jugó con la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, muchos jugadores veteranos que habían tenido su gloria en Brasil 2014 y habían seguido el proceso del 2018. Y obviamente él llegando nuevo se aferró a esos nombres propios trascendentes y que también le daban cierta garantía para afrontar la Copa Oro. El rendimiento fue de altibajos y después inició la eliminatoria también con altibajos, más bajos que altis, por decirlo de alguna manera, pero Sí. el quiebre para mí fue cuando él decidió tomar el toro por las astas y decir, bueno, voy a empezar a convocar los jugadores que yo creo que son los que tienen que estar, independientemente de la edad, independientemente de la trayectoria, independientemente del equipo donde juegan. Mm. Y de la mano con eso también empezó a insertar microciclo de trabajo, horas cancha, obviamente no con legionarios, no con jugadores del exterior, pero sí con muchos que están en el fútbol local. Y esa doble cuestión, la de meter mano realmente en el equipo a su gusto y trabajarlo, le permitió que el 2022 encuentre una Costa Rica de resultados espectaculares. No ha perdido en lo que va del año. Y de hecho tuvo que hacer una segunda ronda del octogonal final de CONCACAF perfecta. No perdió Sí. partidos, ganó 6 y empató uno solo. Y aún así le dio para repechaje, no para clasificar directo, con lo cual marca la pauta de lo abajo que estaba en la calificación y que incluso cuando arrancó el 2022 pareció un milagro deportivo clasificar. Yo no lo declaro un milagro, para mí tiene muchos argumentos futbolísticos, varios de los que les estoy contando y que seguro vamos a ir desarrollando en la charla, Eso es. pero bueno, hizo un año espectacular que lo depositó en Qatar 2022 como el último clasificado en el repechaje con Nueva Zelanda. Sí, sí, desde luego. Y bueno, vamos a empezar ya en clave mundial repasando en qué grupo está. Está claro, ya lo hemos dicho muchas veces, está junto a España, Alemania y Japón. Pero también queremos repasar los convocados que se ha llevado Costa Rica al mundial. Aquí están. Y para repasar la convocatoria nos vamos a ir uno a uno. Te hemos pedido que nos digas los nombres sorprendentes de esta convocatoria y luego ya las ausencias. Pero vamos a empezar por las sorpresas de la convocatoria. Dale, mira, me pego con lo que yo decía anteriormente, de lo que metió Suárez, mano y ojo clínico que creía que podía mejorar la selección, Hmm. porque a esos veteranos, a esos jugadores más 30, más 35 que todavía están en la selección, le inculcó y le inoculó sangre fresca, sangre joven, sangre nueva, que terminó como haciendo un equilibrio bastante positivo entre los de trayectoria y experiencia y los jóvenes que vienen con todo ese empuje y esa novatada que le dio ese aire fresco necesario. Entonces, para repasar, tal vez que no es titular, pero tenés a Patrick Sequeira, que es el tercer portero, es un chico joven que juega en España. Después tenés Daniel Chacón, que juega en el Cartaginés, que lo transfirieron de Cartaginés, del club costarricense, a la MLS. Te estoy citando algunos nombres yendo línea por línea. Brandon Aguilera, que juega actualmente en Guanacasteca de Costa Rica, pero que lo compró el Norwich de Sí. la Premier League inglesa. Jewison Bennett, que jugaba en el Herediano y que ahora está en el Sunderland del Championship inglés, y que creo que ese es el jugador emblemático del proceso Suárez, porque jugaba en el alto rendimiento o reserva o segundo equipo del Herediano, ni siquiera en la primera división. Lo vio en un colectivo, en un juego entre, no sé, la mayor y la sub-20, y dijo, ese jugador me gusta, lo convocó y tenía en un momento más partidos clase A con la selección mayor que en su propio equipo en primera división. Entonces me parece que ese es el paradigma del recambio que metió Suárez a punta de su propio gusto. Te nombré entonces Chacón, Patrick Sequeira, Aguilera, Jewison Bennett, Anthony Contreras,
un delantero que actualmente milita en el Herediano, pero que venía de hacer un montón de goles en el Guanacasteca, que es un Sí, equipo de los no grandes, y lo fue a buscar, le gustó, es un número 9 solidario, combativo, que choca, que se faja con los centrales, que tiene mucho gol también, no es tan exquisito ni elegante, pero sí es muy funcional al colectivo, y me parece que hizo una mancuerna espectacular con Campbell, que Campbell sí pone jerarquía y calidad, y bueno, Contreras también es un hallazgo y un acierto del entrenador, hizo goles claves contra El Salvador, contra Estados Unidos en el cierre de la eliminatoria. Entonces por ahí versan algunos de los nombres propios sorpresivos, no sorpresivos en el sentido de la elección final en la lista, sino que vienen siendo parte del proceso, pero sí en ese recambio que fue a tiempo y que venía siendo urgente. sí. De Contreras había escuchado hablar y sí que había escuchado hablar buenas cosas y que promete mucho y más o menos lo que has dicho tú. Así que sí, veremos qué tal lo hace. Parece que pinta bastante bien y Sequeira igual, como está en España también he escuchado algo de que lo está haciendo bastante bien, de que apunta muy bien y apunta a ser el relevo de Keylor Navas. Ahora bien, para que entren estos nombres, se quedan otros fuera. ¿Cuáles son las principales ausencias de esta convocatoria? Yo te diría que hay tres o cuatro, pero antes de mencionártelas, creo que hubo una unanimidad a nivel mediático y de opinión pública respecto de la escogencia de los jugadores, porque no hay grandes ausencias. O sea, no se generó esa polémica de que faltó uno y que era todo el mundo diciendo cómo no convocó a tal jugador. Tenemos Sí, primero a Cristian Gamboa, que juega en la Bundesliga, es un jugador que ha sido histórico en la selección costarricense, pero no fue parte del proceso, nunca fue parte del proceso. No sé si tuvieron algún tipo de conversación con Suárez de que él no quería formar parte de la selección y dio un paso al costado, pero bueno, más bien hubiese sido sorpresivo si se incorporaba. En el lateral derecho apareció Cristian Martínez, un jugador de San Carlos de 23 años, que juega bien, es correcto, pero si hubiese estado Gamboa disponible, sería titular sin lugar a dudas. Bueno, esa es una ausencia notoria de lo deportivo, no de la sorpresa mediática. Después la de Adrián Alonso Martínez, que juega en el Lommel de Bélgica, sí. perteneciente al City Group y que salió de Liga Deportiva Alajuelense, para mí es un jugador muy importante en cuanto a la velocidad, a la posibilidad de explotar en ataque con metros libres si Costa Rica se para de contraataque, como después lo vamos a hablar seguramente. Para mí era una pieza importante, no lo convocó. Esa sería la segunda. La tercera es la de Manfred Ugalde, que juega en el Twente de Holanda, pero él renunció a la selección después de la doble fecha iniciática de la eliminatoria, tras un partido con Panamá, donde el entrenador lo criticó públicamente. El jugador no se sintió a gusto con eso y renunció a la selección de forma explícita y manifiesta en los medios y nunca más volvió a la selección. Pero bueno, es un delantero de área que no abundan en el país y que juega en el primer nivel europeo y que es joven y que tal vez hubiese sido parte de estas nuevas caras que aparecían, no está. Y en cuarto lugar, te voy a mencionar un jugador vernáculo que juega en el fútbol nacional, que es Aarón Suárez, que juega en la Liga Deportiva Alajuelense, que había sido parte del proceso eliminatorio con buenas presentaciones, tuvo un bajonazo en su rendimiento en su club, después volvió a levantar un poco, pero creo que no le terminó alcanzando y me parece que por ahí van las cuatro grandes ausencias de vuelta, con el asterisco de que no hay grandes ni estridentes ausencias. Quería, comen- quería comentar, Sergio, una cosa que ha dicho Tomás al principio, que es que la mayoría de jugadores, y eso es algo que sorprende en una selección como Costa Rica, o sea, juegan en la liga del propio país. 15 de estos 26 que los he estado contando ahora son de la liga de allí, de la liga tica. Es algo que quizás con estrellas como Keylor Navas, como Campbell, que ya es más conocido, como Brian Oviedo, Brian Ruiz, bueno, que precisamente este último juega en la Liga de Costa Rica. No sé, a mí me sorprende y es por eso quizás también el desconocimiento que hay en estos países. Así que nada, Sí, comentar eso, apoyar el argumento de Tomás y pasar a lo siguiente, Sergio. sí, Si, no. si me deja decirte algo respecto de eso, Dale. tiene una doble valía. Una consideración negativa porque obviamente no lo vemos estar jugando en el primer nivel europeo, como le Mm, pasó a Costa Rica con la mayoría de sus jugadores en el 2014, que estar jugando en el fútbol nacional. Pero el entrenador refuncionalizó ese déficit y lo generó positivamente desde el lado de trabajar horas cancha con microciclos. Acá se paró el campeonato nacional en tres oportunidades para darle espacio a que la selección nacional trabaje. Entonces, eso en algún punto puede ser un diferencial positivo. Si bien, repito, no están en el primer nivel mundial, sí les ha permitido acumular muchas horas de trabajo, amalgamar la idea, sí. tentar sistemas, opciones, planes de juego, y eso puede ser algo positivo. Sí, es justo lo que, bueno, corrobora lo que voy a decir, que es que se parece mucho a la selección de Luis Enrique en España, porque es más o menos moldeada,
Sí, no jugadores, pero sí que está moldeada igual que lo ha hecho el seleccionador de España. No ha llevado a los grandes nombres, no ha llevado a lo que el público pedía, Yago Aspas, Sergio Ramos, pero es parecido, porque tampoco les ha llevado en el proceso mundialista, en el proceso de este cambio. Entonces se parece mucho a esta selección y da también pie a creer que una selección para ser buena no se basa solamente en nombres, sino en moldear la idea del seleccionador. Y lo hemos visto, como ha entrado también el seleccionador de Costa Rica, ha moldeado y ha conseguido pues un hito, porque prácticamente estaban fuera y ahora están dentro del Mundial para bueno, competir por a ver si logran la Copa del Mundo. No sé si se les queda muy lejos, pero al menos hacer un gran papel. De esta convocatoria, Tomás, hay un jugador que tiene que ser la pieza clave. ¿Para ti quién es? Es buena la pregunta, porque decir uno es difícil, pero te lo voy a responder haciendo trampa. Te voy a decir dos, uno en cada punta del terreno de juego. Keylor Navas y Joel Campbell. Eh, Keylor Navas obviamente es el diferencial, el que juega en el primer nivel europeo, es la élite del fútbol mundial, es la bandera de este equipo, es el capitán cuando Brian Ruiz no está en el terreno de juego, que ahora más veces ve los partidos afuera que de adentro, es la insignia del fútbol costarricense al mundo y con rendimientos, no es solamente por dónde está, sino también cómo lo ejecuta en el terreno de juego, y ha sido vital y fundamental en la eliminatoria para sostener partidos cuando le apedreaban el rancho, como se dice popularmente a Costa Rica, apareció Keylor Navas. Y después en la otra punta, Joel Campbell, que para mí es el diferente, el irreverente futbolístico que tiene Costa Rica a la hora de pensar en generar ataques, en generar faltas a favor, en poder sacarse uno, dos, tres jugadores de encima. Entonces te lo respondería con trampa, con dos jugadores, Keylor y Joel Campbell. A favor de esto, Sergio, quería comentar dos cositas. La primera, la portería. Has comentado antes el caso de Sequeira en el Lugo. Yo sí que, la verdad, tengo un amigo que sigue bastante al Lugo y sí que me ha comentado algo de este portero. Y quería hacer un símil con Keylor Navas. Al fin y al cabo, el portero referente de esta selección acaba ahora. Así que nada, un dato un poco más joven, el joven portero costarricense. Y otra con nombres seguidos, vamos, o solo tres delanteros. Que nunca, por ejemplo, apostó a tres delanteros, incluso ha jugado con uno solo, ¿no? Con lo cual tener tres ya te da dos suplentes. Y por otro lado, el área rival, que pueden perfectamente pisar zona de definición y sentirse cómodos y no con temor de qué está sucediendo, estoy en una zona que no conozco. Entonces, por ese lado también lo puede resolver. Si bien en la nomenclatura que uno ve en la lista aparecen solo tres delanteros, cuando uno profundiza un poco cómo las piezas y los recursos humanos que lleva los puede meter en cancha, puede generar un equipo ofensivo con muchos volantes. Ahora bien, no es la tesitura de Costa Rica. Tampoco esperemos que Luis Fernando Suárez plantee tres puntas, que sea agresivo. Incluso la aparición de Contreras resolvió una cuestión porque Campbell muchas veces quedaba aislado y solitario en el frente de ataque. Voy a hacer ahí un toque argentino como soy, maradoniano. Tenía que hacer jugadas maradonianas para ver qué generaba en ofensiva y encontré un interlocutor y una pequeña sociedad con Contreras. Y a partir de ahí también la inclusión de Gerson Torres y de Jewson Bennett por fuera, que cargan zonas de ataque y terminan transformándose en extremos delanteros. Por eso es que te digo que tal vez lo que aparece en la lista es un poco como realista, pero a la vez engaña. Sí, y estamos hablando muy bien de esta selección, pero tiene que haber algo malo, Tomás. Dinos a ver dónde están los puntos débiles y dónde se le puede hacer daño a esta selección. Perfecto, es clarísimo que en la elaboración y la posesión de pelota tiene un gran pendiente y me da la sensación de que no lo pudo resolver y no lo va a resolver en la cita mundialista. Va a tratar de evitar esa cuestión, de jugar un poquito más directo, de muchas veces salir de la transición defensa-ataque de manera veloz. O sea, la cuestión de hilvanar pases de la tenencia es un problema. También la cuestión de los goles, convierte poco, le convierten poco, pero convierte poco. Mirá, acá preparando un poco la conversación tenía algunos datos. En el octogonal final fue el sexto equipo que menos goles hizo
pero a la vez es la segunda valla menos vencida, con lo cual te da la pauta de que todo lo fuerte que es en la fase defensiva, con Keylor Navas como estandarte, adolece y tiene carencias en la parte de gestación y de terminación, ni que hablar. Y otro dato que para mí es muy elocuente de una de sus déficits es que es el único de los 32 países que tiene un promedio de menos de 9 remates por partido en eliminatorias. O sea, llega muy poco. Sí. Llega muy poco. Entonces, le cuesta la parte ofensiva. Y como te decía recién, y el gran mérito de Suárez de haber encontrado a Jefferson Bennett, que es un volante muy ofensivo, y a Contreras. Piensen lo que fue al inicio de la eliminatoria cuando esos dos jugadores no estaban. O sea, era una Campbell dependencia absoluta. Y bueno, obviamente que no podía hacer todo y se veían las problemáticas en ese aspecto. Por otro lado, en algunos momentos supo ser contundente y a partir de ahí manejar los partidos, y por otros momentos no. En la eliminatoria, lo poquito que llegaba no lo concretaba y después lo pagaba sufriendo en la parte baja. Entonces me parece que ahí está una de las grandes deficiencias. Y bueno, y después la otra es que tiene jugadores grandes. O sea, realmente en línea defensiva va a encontrar jugadores casi todos de más de 30 años. Y eso puede ser muy bueno si vemos de la experiencia y la trayectoria. Puede ser muy malo del desgaste físico, de la frescura. Sí. Bueno, todo lo que sabemos que trae tener muchos veteranos en cancha. Sí, Quizás, Sergio, hemos comentado antes el factor sí. Nico Williams, podría entrar perfectamente Jeremy Pino o alguien más joven de la delantera española. Y no digo marear, lógicamente, pero eso, desgastar durante el partido a los centrales de Costa Rica y darle minutos a estos jóvenes españoles a partir del minuto 70 y sea cuando España quizás vaya por la victoria de una forma más clara y más al ataque. Está buenísimo eso. Los centrales no son rápidos en Costa Rica. O sea, por lo general Costa Rica juega replegado, con líneas cortas, un bloque intermedio o bajo, para evitar eso, estar a campo abierto y que los centrales tengan que correr a delanteros rápidos. Obviamente que en las diferentes fases del juego eso puede suceder porque Costa Rica cuando ataca, como todo equipo, se desordena un poco, hace amplitud, profundidad, y cuando pierde la pelota y tiene que hacer retrocesos defensivos, le cuesta muchísimo. Lo que vos señalabas es perfecto. Si España como que le da el confite de que tenga la pelota un poco y se la quita y le sale rápido de contra, lo puede dañar, le puede hacer mucho daño. Sí, pero el punto débil que dices también me parece un punto fuerte contra Alemania y contra España. Saber defenderse bien en su propio área, al final es un punto débil si te enfrentas contra Irán, porque es una selección inferior, pero si tienen nombres mejores que tú, replegarte atrás, saber defender en tu área, puede ser un punto fuerte. Dinos también, ya que estás, eso, si te parece un punto fuerte de cara a estos dos partidos contra Alemania y contra España, y luego ya los puntos fuertes que tiene esta selección, además de ese. Sí, está buenísimo eso que señalás, porque acá se ha generado ha calado públicamente y a nivel mediático en algún punto que para Costa Rica, por la forma de juego, no por quitarle atestados a Alemania y España en absoluto, pero tal vez sea más fácil defenderse, transferirle presión, pelota, iniciativa y terreno a España y Alemania, a bloquearse atrás y ver qué pesca de contra, o en pelota quieta, que es otra bondad, y tal vez sea más difícil para Costa Rica jugar contra Japón, teniendo que salir a proponer el partido de igual a igual, con cierta responsabilidad de ganarlo. Entonces, en la comodidad o en los libretos, creo que sí puede aplicar esto que vos decís. Después está la jerarquía, ¿no? Ya que si España logra juntarse, empezar a abrir pases entre líneas, meter dagas en los callejones internos, encontrar jugadores en zonas muertas, amplitud y empezar a extender la defensa de Costa Rica, lo puede hacer pasar un mal momento. Pero en esto que vos decís aplica eso y de hecho ha pregnado mucho esa idea acá en Costa Rica de que, ojo, tal vez sea más difícil Japón que Alemania y España por la forma de juego. Recién te decía una bondad del juego aéreo, eso es una marca registrada de Costa Rica porque tiene centrales muy altos. Si hablábamos de que por momentos no son tan rápidos, tiene que ver mucho con el porte físico que tienen. Y creo que en esto es emblemático lo de Kendall Waston, no sé si lo conocen. No, yo No, personalmente no. yo tampoco. Porque es un jugador de 1,95 m que juega en el Deportivo Saprissa y ha jugado en la MLS durante muchos años, que va de arriba, o sea, más allá de la altura y que es enorme físicamente, tiene una técnica de salto, una potencia de cabeceo impresionante, incluso lo han utilizado como cuando el partido está urgido de resultado, lo ponen de 9 a fajarse con los centrales, a pivotear, a peinar y ver qué sacan los compañeros a partir de esa disputa. Entonces, esa a priori no sería titular, pero cuando Costa Rica habitualmente juega 4-4-2 y pasa a línea de 5, puede ser el ingreso de él como central, y eso le da un arma en ataque encomiable, pensando que también hoy por hoy en el fútbol moderno muchas veces los partidos son cerrados y se hablen en la cancha de arriba, como se dice popularmente.
Sí. Y contra Japón, decías, va a ser más difícil Japón. Ojo, porque vino aquí también, sí, el otro día un experto de Japón y nos comentaba que se sentían más cómodos con balón también, yendo a presionar arriba, siendo dominantes. O sea que a Costa Rica tampoco le viene mal Japón. Es verdad que, bueno, a lo mejor se repliegan un poco más que España y Alemania, tiene que tener más el balón Costa Rica contra Japón que contra España y Alemania, pero Japón también tiene esa propuesta, así que ojo porque no puede ser, o sea, no es mal grupo entre comillas para el estilo de Costa Rica. Sí, o sea, sí, yo entiendo que tal vez el fútbol japonés ha ido hacia esa cuestión del fútbol de tenencia, Mm, pero se piensa un poco más, ojo, yo no siempre lo comparto, pero estoy tratando de transmitir un poco el clima analítico de Costa Rica. Se sí, piensa un poco más en, al ser una igualdad de condiciones, entre muchas comillas, sí, desde esa paridad tener que salir a proponer y a partir del proponer, obviamente, que empezás a desordenarte. sí, 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 sí. Creo que pasa un poco por ese lado. Y por otro lado también la velocidad japonesa, eh, haciendo un parangón, si bien no son similares, pero un parangón con el amistoso que jugó Costa Rica con Corea del Sur, que por momentos, cuando Corea se desplegaba en ataque y le metía cuarta o quinta marcha, Costa Rica se vio mal, se vio incómodo. Entonces, armando como un paralelismo, obviamente que traspolar situaciones no es lo ideal, pero bueno, como para que también los que nos están escuchando y viendo puedan entender un poco por qué la incomodidad de Costa Rica frente a un equipo como el de Japón. Sí. ¿Algún punto fuerte más o pasamos ya a ver cuáles son los objetivos reales de este equipo? No, 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 creo que lo fuimos desmenuzando bastante en profundidad. Pues vamos a ver cuáles son los objetivos reales de este equipo. ¿Qué tiene que hacer Ok, Costa Rica para cumplir, vamos a decir? a ver. Primero, el psicólogo de Costa Rica puso una réplica de la Copa del Mundo en la concentración y les está metiendo en la cabeza que van por el título. O sea, la mentalidad es la de ser campeones y creo que Jefferson Ben declaró hace poco que es queremos ser campeones del mundo. Obviamente que hay una declaración de interés frente a eso, hay una declaración de motivación y de combustible para ir para adelante, lo cual me parece excelente. Ahora, Sí. bajando la tierra, creo que si Costa Rica clasifica a la segunda ronda, es un enorme mundial. Es un enorme mundial. Y si se va invicta y no clasifica, también es un enorme mundial. Porque, primero, que el grupo es muy complicado. Y segundo, que no hay que olvidarse que Costa Rica llega a este mundial no como hijo de un proceso sólido, sino como el hijo de un año bueno y de una coyuntura de recambio a tiempo. Entonces, si bien los partidos, obviamente, pueden pasar cualquier cosa en los partidos, le gana el primer partido a España, por decir algo. Ustedes no van a estar contentos con eso, pero le gana España por esas cosas del fútbol. Sí. Y a partir de ahí se concatena una serie de situaciones de confianza que pueden ser imparables, como le pasó en el 2014 con Uruguay. Pero si vamos a la parte más analítica realista, yo creo que hoy Costa Rica, si se va invicta, aunque no clasifique o si clasifica a segunda ronda, es un enorme mundial. Sí. Bueno, y ahora tu predicción. ¿Hasta dónde crees que llega? Yo creo que, a ver, le va a ir mejor porque yo soy argentino y escucho mucha gente, por ejemplo, de mi país, que a Costa Rica lo dan en todos los pronósticos último del grupo. Tranquilo. Para mí no va a quedar último del grupo, le va a dar un dolor de cabeza a más de uno, incluso aunque después en los partidos tal vez el resultado final sea que perdió, creo que en el desarrollo de los juegos va a dar mucho más que hablar de lo que se piensa y creo que puede aspirar a no irse derrotado. Sacar tres empates, ganar uno, o ganar uno, perder uno y empatar uno, pero creo que va a tener una actitud, una presentación muy decorosa. E incluso ilusionándose, un empate con Japón, un empate con Alemania, un empate con España y un triunfo con Japón y sacar cuentas. Puede Sí. ser. Pero creo que hoy el equipo atraviesa un recambio, como te decía, no es hijo de un proceso, sino hijo de una coyuntura y que tal vez puede dar más que hablar en el 2026. Entonces se queda en fase de grupos, ¿no? Para ti. Sí, sí, creo que sería en fase de grupos, pero haciendo una. No va a perder los tres partidos por Sí, sí, goleada. sí, sí. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Vale, pues a partir de aquí vamos a ver cuál es el 11 que puede sacar la selección de Costa Rica en el Mundial. Dale. A ver, sistema 4-4-2 para mí, como plan A, como plan B puede ser 5-3-2. El plan A con el 4-4-2, Keylor Sí, Navas. Una de las dudas es en el lateral derecho, puede ser Cristian Martínez de la Asociación Deportiva San Carlos o Keiser Fuller del Herediano, ambos del fútbol nacional. Después para mí va a jugar Duarte, Calvo y por izquierda Oviedo. Sí, ¿quería decir Te, algo? te voy a hacer una pregunta antes de que sigas. Has mencionado dos sistemas.
Costa Rica suele jugar con el 4-4-2 como has dicho, pero el 5-3-2, ¿para qué situación de partido sería? ¿Para cuando van ganando o cuando van perdiendo? Porque hay entrenadores que lo usan más para cerrarse atrás y hay entrenadores que todo lo contrario, lo usan con dos carrileros para atacar con más gente. ¿Costa Rica Está, con qué situación lo utiliza? está buenísima la pregunta, porque para mí lo que marca la diferencia de si es ofensivo o defensivo el sistema es los laterales volantes. Y en este caso aplica la defensiva, porque es la inserción de un central más en una defensa que no cambia características. No es que pone laterales volantes de postura más ofensiva, incluso viste que hay entrenadores que ponen extremos a correr la banda. Bueno, en este caso no, son defensores totalmente replegados, termina siendo una línea de 5. Esto me da pie para contestar la segunda parte de tu pregunta. Lo utiliza en momentos para defenderse. Creo que el ejemplo paradigmático fue el repechaje con Nueva Zelanda. Abre el resultado a los 2 minutos, transita todo el primer tiempo tranquilo, y en el segundo tiempo apenas inicia, saca un volante y mete un central. Y pasa a jugar 5-3-2 y se defiende prácticamente todo el segundo tiempo del repechaje, entendiendo que ya había hecho la diferencia y que en esa zona se siente cómodo. Porque también hay una cuestión de comodidad. Hay equipos que meten la línea de 5 defensiva sin creerle mucho a esa idea. Bueno, en Costa Rica, por idiosincrasia cultural, futbolística e histórica, esa línea de 5 le sienta muy bien. Entonces los jugadores, cuando se ven así arropados, con solidez, se empiezan a generar rocosos, cómodos. Entonces es un poco la idiosincrasia que le impone condiciones a Suárez y los resultados, porque a Suárez no le gusta jugar línea de 5, él lo declaró públicamente. Pero bueno, tuvo que ajustarse. Entonces hoy por eso te planteaba los dos sistemas. Es 4-4-2, que es más del gusto y del paladar del entrenador, y un 5-3-2, que va de la mano con circunstancias de partidos para defenderse y con la idiosincrasia nacional. Perfecto. Vamos a repasar los cuatro defensas para ver si lo he puesto bien. Martínez, Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo. Me has dicho. Exacto. Ahí tenía Perfecto. la duda Martínez o Fuller, que no Sí. se sabe. Y Oviedo yo creo que va a jugar. Matarrita hubiese sido titular, pero viene recuperándose una lesión y llegó con lo justo Y en cuanto a ritmo de competencia. Entonces creo que va a ser Oviedo. Oviedo, ¿qué tal está? Porque Después, es mítico. Aquí se le conoce también bastante por su paso por el Everton. ¿Qué tal está? ¿Está jugando bien o...? bueno, Oviedo venía de una larga inactividad en el fútbol danés, o sea, inactividad, un partido cada 6 meses, Sí. y ahora pasó a la MLS. Y en los últimos meses sí agarró un poquito más de continuidad. Pero bueno, es la MLS, ¿no? Con todas Sí. las cuestiones que tiene eso. Ustedes saben muy bien. De hecho, Suárez en la convocatoria, digamos, Costa Rica tiene muchos jugadores en la MLS como lugar para emigrar futbolísticamente hablando, Mm. y Suárez los empezó a quitar, a desplazar. De hecho, lo de Oviedo, bueno, aplica porque se metió ahora sobre el final del mercado de pases, firmó en mediados de agosto en Estados Unidos para llegar con ritmo futbolístico al Mundial. Y después está lo de Matarrita, pero sacando eso no hay ningún jugador más de la MLS. Aún así, Costa Rica teniendo muchos legionarios en ese país. Bueno, entonces ahí está la duda, Oviedo Matarrita, para mí va a ser Oviedo. Después el binomio de doble 5 no va a cambiar, que es Celso Borges, otro mítico e histórico, Sí. y Shelsin Tejeda, también otro mítico e histórico. Ambos van por su tercer mundial, mayor. Eh, por derecha va a jugar Gerson Torres del Herediano, que es un zurdo, que juega perfil cambiado, un irreverente, un revulsivo, ¿cómo decirlo? En Argentina se le dice de picado, de barrio, así, ¿viste? Eso que la majan en una baldosa y te sacan dos tipos de encima, y después tal vez puede entrar en un letargo de muchos minutos, pero es desequilibrante. Por izquierda, Jewison Bennett, ahí tenés la línea de 4 en el medio. Estos dos, Torres y Bennett, muchas veces pisando área, muchas veces soltándose. Cuando la pelota va por el sector opuesto, cuando la pelota va por un lado, por el sector opuesto va a llegar el volante por afuera, necesariamente a pisar áreas ofensivas, a pisar el área, a llegar a zonas ofensivas. Entonces va a terminar atacando con ellos dos, más Campbell y Contreras. O sea, Costa Rica siempre va a meter 4 en ataque mínimo, que no es gran cosa, pero como venía antes, que atacaba solo con Campbell, es muchísimo. Y adelante, bueno, como le decía, Joel Campbell y Contreras. 4-4-2. Y en el caso de 5, que me quiero contestarte eso, puede prescindir, por ejemplo, de Jewison Bennett para meter un central, e incluso también prescindir de Gerson Torres y meter un tercer volante, que ahí puede aparecer Brian Ruiz para tener la pelota, para manejar los tiempos del partido, o un tercer volante guerrillero que también a meter pata y a correr y a tratar de trabar el juego. Me has dicho en el medio, Borges sí, me falta el otro. Chelsea Tejeda. Chelsea Tejeda. Vale, vale. Te quería hacer una pregunta. Ojalá no pase, pero imagínate que en el partido contra Japón, que quizás es en el que Costa Rica se la juega más, en ese segundo partido vamos, en esa segunda fecha del grupo E,
si va perdiendo, por ejemplo, en el descanso, ¿qué crees que cambiaría Suárez en este caso de cara a la segunda parte a buscar ese gol o esa remontada? En la zona de ataque, me refiero. Sí, sí, ahí tiene 3 alternativas, creo yo. Una por historia y 2 por actualidad. Por historia está Johan Venegas, que sería su segundo mundial ya, que es el delantero de Liga Deportiva Alajuelense. Hace 5 años que no hace un gol con la selección, pero en el fútbol nacional siempre está ahí, siempre mete 10, 12 goles por semestre. Entonces hay como una disonancia muy grande entre su actualidad en los clubes y su actualidad en la selección. Pero bueno, tiene 31 años, es una garantía, está plomado, o sea, no le va a pesar entrar a jugar un partido de necesidad. Esa puede ser una alternativa. Y ustedes saben muy bien que los delanteros viven del gol. Está bien, hace 5 años no hace un gol, pero se da vuelta, le pega en la cara y entra y se le abre el marco. O sea, puede ser esa apuesta. Esa para que meta un punta más. Romper con los 4 del medio y poner un punta más. Esa puede ser una alternativa, que quede solamente, por ejemplo, Borges centralizado y meter un delantero más. Esa en la más segura o histórica. ¿Cómo decirte? En la actualidad, Suárez sorprendió en la convocatoria con 2 jugadores jóvenes de menos de 21 años, uno del Deportivo Saprissa, como es Álvaro Zamora, que es un mediapunta casi enganche tradicional, también un irreverente, te encara, te propone el 1 contra 1, juega como si tuviese 500 partidos en primera y tiene 15, y en la selección lo mismo, entró y ya se sentía como muy seguro de lo que hacía. Y la otra opción es Antonio Hernández del Punta Arenas Fútbol Club, también tiene 2, 3 partidos en la selección, no más, hizo un gol contra Uzbekistán en un amistoso de preparación, y hace 5 meses jugaba en la segunda división de Costa Rica. O sea, pasó de jugar en la segunda división de Costa Rica a un mundial. Puede ser miedo escénico o inconsciencia absoluta. Como bueno, ya está, hace 5 meses jugaba en la segunda división, ahora me la juego toda, y es potente, encarador, choca, va, viene. A veces no es tan claro en el fútbol, pero va todas, como esos jugadores que tienen mucho hambre de fútbol. Bueno, entonces ahí puede ser Zamora o Hernández, y en el medio de la cancha, o bien meter a Venegas ya como una opción más neta de 9 nominal. Bien, pues nada, hasta aquí el análisis de Costa Rica. Vaya análisis has hecho, Tomás. Nos has dejado, vamos, atónitos. Le sirvió, bueno, sí, hace muchos años que vivo acá en Costa Rica, entonces ya soy un tico más, tengo un hijo costarricense y todo. Sí, bueno, que no eras un experto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no eres un Bueno, experto? Nos has desgranado todo lo de Costa Rica. Sabemos mejor que Luis Enrique lo que va a hacer Costa Rica cuando llegue el partido. Sergio, sin duda. No hay mejor analista que Bueno, Tomás. Y por eso te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por aquí. Muchísimas gracias. Un placer. no, por favor, estoy a disposición y un gusto poder conversar con ustedes y nada, estamos todos con la fiebre mundialista al palo, ahí arriba. Sí, deseando que llegue ya al Mundial, está muy cerca. Y bueno, veremos qué hace Costa Rica, esperemos que lo haga muy bien, pero que no perjudique a España, eso sí. Y nada, eso, muchas gracias por pasarte y te esperamos otro día que te quieras pasar, te pasas por aquí. Dale, ahí estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, ojalá que clasifiquen Costa Rica y España. Y me suba a la escaloneta, obviamente. No puedo. Ahí veo una camiseta argentina, me parece. Esperemos que Messi levante la copa. Es verdad, la de Jaime. Hemos confirmado antes, Tomás, la noticia, no sé si te habrá llegado, que Correa al final va convocado con la selección argentina. Y bueno, ayer en el pronóstico que hemos hecho, en el directo, nos salió que Argentina era campeona. Así que ojalá también que la escaloneta salga, pero porque se la merece. Sí, pero hay que tener cuidado con esas cosas, no hay que mufarlo, Ya, lo dijimos, dijimos, no mufa. Yo digo siempre campeón Brasil. Bueno, esperemos que no. Esperemos que gane Argentina, Costa Rica o España. Una de las 3 tiene que ganar. Y nada, eso. Tomás, muchas gracias por pasarte y nos vemos otro día. Dale, que esté muy bien. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.